Apreciados amigos de COP y lo que sería hoy en día ICOP. Bueno, quiero venir a traerles en este video varias respuestas a preguntas que muchos tenemos. Yo también tengo algunas preguntas, lógicamente. Y en este grupo, que lógicamente está en inglés, pero quiero traerles la traducción, les voy a contestar esas preguntas. Además, les voy a dejar el link del canal donde debemos agregarnos. La meta allí inicialmente eran 50.000 suscriptores para iniciar el proceso de retiros o de pagos. Lo han bajado a 15.000, aquí hablan de 10.000. Bueno, lo cierto es que ayudemos a sumar tanto los que ya estamos siendo parte allí. Si no nos hemos suscrito al canal, suscribámonos por favor y ayudemos a que otras personas se suscriban para llegar rápido a esa meta. Bueno, vamos con las respuestas, con las preguntas. Entonces, dice aquí la primera pregunta: ¿y qué pasa con los 50.000 suscriptores? ¿Han aceptado también dejar eso como prometiste contarles? Bueno, no entiendo muy bien ahí, pero aquí la respuesta dice: sí, después de alcanzar 10.000 suscriptores, pues, pueden cambiar el objetivo. O sea, quiere decir que como que la meta es 10.000. Bueno, no sé por qué colocan meta. Yo diría, ¿por qué no empiezan a pagar con los 2.000 que ya vemos? Y a medida que vayan pagando esos, van llegando gente. Pero bueno. La otra pregunta que dice: ¿cuántos días tardará un inversor en recibir su dinero en su billetera después de la verificación? Aquí hablan de verificación, quiere decir que vamos a tener que verificar nuestras cuentas, al parecer. Entonces, pues importante eso que lo sepamos. Recuerden que para entrar a la cuenta necesitamos nuestro número de celular, que era como estábamos antes. Y aquí la respuesta dice: los retiros son instantáneos y la verificación la hace la IA. Así que toma 1 minuto o menos completarla. Quiere decir que una vez den la vía para hacer la verificación, nos podemos verificar, es muy rápido la verificación y podemos empezar a retirar y los retiros van a ser instantáneos según esto. Eso pues suena interesante. Otra pregunta: ¿puede un inversor decidir no retirar dinero cuando el retiro esté abierto y decidir operar más con su dinero cuando comiencen las operaciones? O sea, pregunta si una persona no quiere retirar el dinero, sino que lo quiere dejar como capital de trabajo. Le están preguntando eso y mire la respuesta que dan. Dice: para usuarios antiguos es obligatorio retirar fondos. O sea, nos van a pedir sí o sí retirar los fondos. Eso es muy bueno. Si esto llega a darse, empezamos a retirar y es obligatorio retirar, es bueno porque quiere decir que la empresa no tiene problemas de liquidez. Y es que si esto siguió operando, si es verdad que eso operaba, o sea, si es verdad que ese tipo de mercado existe y operan de esa manera, lo que tienen es dinero porque pueden haber operado nuestro dinero. Bueno, aquí hay otra opción, dice: hay opción de recuperación de contraseña, espero, necesito información. Dice aquí: ¿hay alguna alternativa si alguien no tiene acceso al número de teléfono? Son dos preguntas que hay ahí. La respuesta es: proceso de verificación por video con IA. O sea, vamos a tener que verificarnos por medio de la IA, o sea, verificar el rostro debe ser. Cuentas dobles o números perdidos, hay opciones manuales. Cuentas dobles y números perdidos, hay opciones manuales. Otra noticia muy buena, quiere decir que si una persona ya no tiene acceso a su número de teléfono, pues va a haber una opción manual de recuperar su cuenta. ¿Cómo lo irán a identificar? No lo sé, pero pues están dando soluciones acá. Espero que la verificación no requiera que paguemos dinero, dice alguien. Espero que la verificación no requiera que paguemos dinero. Yo diría lo mismo, o sea, aquí nos van a pedir dinero, apague y vámonos. La respuesta que dan es, vamos a ver qué nos dicen. Dicen: para nada. La verificación con la IA se usa para verificar al usuario en un proceso de apenas 1 minuto. Ya dije, no hay depósitos. Se reiteran que no van a pedir dinero para nada. Eso es muy positivo y es que tiene toda la lógica que no pidan. O sea, si es algo real y transparente, no tienen por qué pedir dinero. Dice aquí otra pregunta: ¿volverá con los fondos de los usuarios antiguos y habrá compensación para los usuarios antiguos cuyos fondos estaban bloqueados? La respuesta, mire lo que dice, vamos a ver qué dice. Dice: definitivamente con fondos y con compensación manual del 5% por mes hasta ahora sin capitalización. ¿Qué significa esto? ¿Qué entiendo yo? Que nos van a devolver con los fondos que teníamos, ¿cierto? Además de eso, nos van a pagar un 5% mensual
y ese 5% mensual va a ser lineal, no va a haber interés compuesto. ¿Listo? O sea, como quien dice, si una persona tenía $1,000, por cada mes estaría recibiendo $50 y se acumularían mes a mes sin aplicar interés compuesto. Eso sería pues, bueno. Otra pregunta. ¿Cuál es el porcentaje de ganancia diaria de la nueva plataforma AICOPS? Dice respuesta, dice 3,6% diario sobre el capital invertido. ¿Cómo va a funcionar? No sé, ¿será que hay que operar cada 2 horas como veníamos? No sé si será así, no será así, no lo sé, pero hablan de un 3,6% diario. No, pues, o sea, si eso llegase a ser así, no hay sistema que pague así y un sistema que vaya y vuelva y que pague a los usuarios y que llegue a dar esa rentabilidad, pues sería algo muy interesante, sinceramente. Otra pregunta, ¿vamos a operar manualmente como antes o habrá opción de usar un bot para operar por nosotros mientras dormimos? La respuesta es la siguiente, vamos que dice, desarrollador intentando automatizar las operaciones, o sea, vamos a operar manualmente, pero pues intentan que sea automatizado. Yo la verdad, así sea manual, que toque. Siempre el sistema vuelva, nos pague lo que teníamos, nos deje seguir trabajando. ¿Yo qué haría, por ejemplo? Tal vez retire el 50% y reinvierte el 50%. Bueno, no sé, eso ahorita especula uno mucho, pero al final es que uno termina tomando decisiones. Me parece que aquí hay varias respuestas, entonces las voy a dejar en el canal, lo voy a subir a través de YouTube y lo subiré a través del grupo y Aparecer la comunidad invitemos. de AI.marketing.